El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1 y 2, lo siguiente. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este texto maravilloso de Apocalipsis 4, como cualquier otro texto de la Escritura, se interpreta espiritualmente, proféticamente o literalmente. Pero hoy, para apoyarme en el tema que quiero compartir con ustedes y que se llama el trono del Espíritu, quiero invitarles para que juntos hagamos de él una interpretación espiritual. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de esta enseñanza maravillosa que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Por supuesto, amados, todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema se llama el trono del Espíritu. Y amados hermanos, nos dice la Escritura en el texto que acabamos de leer, que es el cielo en donde están ocultos todos los planes de Dios. Pues dice a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la era de la iglesia, y de ahí en adelante el libro de Apocalipsis habla de los 7 años de la tribulación, que no vamos a mirar ahora, por supuesto. Pero sí nos enseña esto, que para poder conocer el misterio de Dios, para poder entender el plan eterno de Dios, tú y yo necesitamos entrar por la puerta. Y Jesucristo dice: yo soy la puerta. Y es una puerta que ya está abierta en el cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto, por supuesto, tiene una explicación, pero el tema no es ese, sino que quiero que fijemos nuestra atención en que ya tenemos abierto el camino, pero también la puerta al lugar santísimo está abierta. Y lo primero que hacemos al entrar es encontrar un trono establecido en el cielo. Primero es el camino nuevo, segundo la puerta abierta, y tercero el trono establecido en el cielo. Y amados, para que tú y yo podamos conocer los planes de Dios, el misterio de Dios, necesitamos entonces transitar por el camino nuevo, entrar por la puerta abierta, porque al pasar esa puerta encontraremos un trono establecido en el cielo con un profundo significado para nuestras vidas. Por lo que vimos en el texto,
Entrar por el camino y por la puerta es estar en el Espíritu con mayúscula. Y cuando tú estás en el Espíritu, inmediatamente estás entonces en el trono establecido, donde hay uno sentado. Hemos visto en varias ocasiones, 2 de Timoteo 4:22, que dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y aprendimos en temas anteriores que ¿a dónde vamos a buscar a Cristo? Él está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el trono del Señor Jesucristo. Él está allí sentado. El trono establecido en el cielo es para ti y para mí un símbolo de autoridad, de gobierno y de señorío. Aquí, por supuesto, entonces comprendemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:6, donde nos dice: y juntamente con él, Dios nuestro Padre, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios Padre no solamente nos resucitó, sino que ya nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vale la pena observar y reiterar que el Señor Jesucristo entonces está sentado en el trono de nuestro espíritu, pero nosotros también estamos sentados con Él. Eso implica que nuestro espíritu está en lugares celestiales y está juntamente con Cristo Jesús. Ya estamos reinando juntamente con Cristo y ese trono ya está establecido en el cielo. La palabra cielo indica superioridad, alta dimensión, posición elevada y establecida, lugar de reyes. Esto nos enseña entonces que el trono establecido en el cielo es nuestro espíritu, es nuestra alta dimensión, es el lugar de los reyes, y es desde allí, de donde tú y yo, juntamente con Cristo, estamos reinando en plenitud, en vida, paz, gozo y libertad. Tu espíritu, amado, y el mío es el lugar de Dios. Lo repito porque es importante que nos quede claro. Es el trono establecido en el cielo. Es el lugar santísimo, que en otro tema grabado con mucha anterioridad, comparándonos con el templo y el tabernáculo de Moisés, aprendimos que el cuerpo tipificaba el atrio o patio del templo, que el lugar santo tipificaba nuestra alma y que el lugar santísimo tipificaba nuestro espíritu. Pero aquí mismo en Apocalipsis 4:5 veamos lo que nos dice Juan. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso me enseña algo y te enseña algo a ti también. Y es que en el trono de nuestro espíritu encontramos los 7 espíritus del trono de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1, nos habla con claridad al respecto, para revelarnos lo que estos 7 espíritus entonces significan. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y te invito para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Cristo. Y dice: y reposará sobre él, sobre Cristo, el espíritu de sabiduría. El espíritu de Jehová, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2.
Espíritu de inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová, 7. Ahí encontramos la interpretación de las 7 lámparas de fuego que arden frente al trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis. Así que, amados hermanos, dentro de ti, en mi espíritu, está el espíritu de Jehová, lo repito, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor de Jehová. 7 espíritus, 7 el número perfecto, el número completo de Dios, que ya hemos visto también en muchos temas lo que significa. Así que les invito a que brevemente hagamos un análisis, un examen de cada una de estas 7 manifestaciones de Dios en nuestro espíritu. Número 1, el espíritu de Jehová. Y entonces dice Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y recordemos que la carne es el alma más el cuerpo. Dice, sino según el espíritu, con mayúscula, que está en mi espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Sabemos que Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. Y el espíritu que predomina en mi espíritu, entonces es el espíritu de Jehová. O el espíritu de Cristo. Y si yo no estoy convencido de que el espíritu de Cristo mora en mí, entonces la palabra del Señor dice que no somos de él. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? Es el mismo espíritu de Cristo. Y el trono de Dios se ha establecido en nuestro espíritu para la morada de su espíritu, con mayúscula, en nuestro espíritu. Y esto entonces, la primera lección que nos deja y que debemos entender es que lo primero que tiene entonces el trono de tu espíritu es el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, que es el mismo espíritu de Cristo. Número 2, está el espíritu de sabiduría. Leamos 1 de Corintios 1:30. Dice la palabra de Dios: mas por él, o sea, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Entonces Cristo nos fue hecho por Dios para nosotros 4 cosas. Nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría entonces en 3 aspectos. Y dejemos para el final hablar de la sabiduría y veamos 3 de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. A, la justicia. En cuanto a nuestro pasado, tú y yo ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ya tu espíritu está justificado delante de Dios. Ya hemos entrado en propiciación. Ya Dios pasó por alto tus pecados y mis pecados pasados. Y Él manifestó su justicia por medio de la fe que tú y yo tenemos en su sangre. Dice Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es el primer punto, justicia. El segundo es santificación. En cuanto a nuestro presente hoy, nuestra alma está siendo transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Efesios 4, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos hemos vestido de Cristo en nuestro espíritu, por eso tú y yo somos hombres y mujeres espirituales. Pero en tercer lugar nos habla de redención. En cuanto a nuestro futuro, nuestro cuerpo muy pronto va a ser transfigurado o transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, con el cual Él salió de la tumba resucitado. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En segundo lugar, hablemos del espíritu entonces de sabiduría. Colosenses 2:3 dice la palabra de Dios: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos hablando de Cristo. ¿En dónde están escondidos todos esos tesoros? Leamos el versículo desde el 1, porque es mejor tener bien claro este asunto. Dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y es el texto que leímos: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En ti y en mí está el espíritu de sabiduría. Y todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. ¿Y Cristo en dónde está? Sentado en el trono de nuestro espíritu. Allí escondido en nuestro espíritu. A donde tú y yo hoy, por medio del camino nuevo que Él abrió, camino nuevo y vivo, a través de su carne, tenemos libre acceso. Dice el texto que la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo y que son nuestro tesoro. Somos los seres más ricos de toda la tierra. Por eso somos reyes. Porque toda nuestra soberanía y nuestra riqueza depende de Cristo y del conocimiento que tú y yo tenemos de Él. Y aquí hay una cosa importante. La sabiduría tiene que ver con tu espíritu y el conocimiento tiene que ver con tu mente. El espíritu y la mente son entonces los vasos de esos dos tesoros. El espíritu es el vaso de la sabiduría y la mente es el vaso del conocimiento. Para que los tesoros de la sabiduría y de la revelación sean nuestros, tu espíritu tiene que estar en comunión con la mente, que es facultad del alma. Podríamos decir que
la puerta de tu espíritu es la mente. Toda la sabiduría que tiene tu mente hoy ha venido y proviene directamente de nuestro espíritu, que está unido al espíritu con mayúscula de Dios, en donde se encuentra Cristo sentado y en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pablo dice en Efesios 1:17, recordemos esa oración sumo sacerdotal, yo la llamo sacerdotal, llamémosla, del apóstol Pablo. En el versículo 17, donde dice, del 16 dice, es Pablo hablando, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, con un propósito muy claro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría es para que conozcamos, y la revelación de Dios a nuestra vida a través del Espíritu con mayúscula que está en nuestro espíritu nos sirve para que quitemos todos los velos de nuestra ignorancia mental, pues lo que estamos renovando en el espíritu es nuestra mente. Tú y yo necesitamos el espíritu de sabiduría para ver y el espíritu de revelación para quitar los velos, y ambos sirven para que tu entendimiento y el mío sean siempre iluminados con el conocimiento de la profunda riqueza de Dios que nos es proporcionado por el Espíritu con mayúscula de Dios que habita en nuestro espíritu. Todo esto parece un juego de palabras y algo complicado, pero es una verdad extraordinaria y maravillosa para tu vida y para la mía. Un espíritu que te da sabiduría y revelación en tu espíritu, indudablemente alumbrará los ojos de tu entendimiento, que es facultad de nuestra mente. Pero no solo termina ahí. También está el número 3, el espíritu de inteligencia. Mire qué maravilloso. Pablo dice en Colosenses 1:9 que él no cesaba de orar por los de Colosas. Vamos a mirar también esa oración. No solo lo hace por los efesios, también lo hace por los hermanos de Colosas en el capítulo 1, versículo 9, donde dice la palabra: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia, amados, es el fruto de la sabiduría. Y algo bien importante e interesante es entender que la sabiduría espiritual produce inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es el entendimiento espiritual que está en nuestra mente. A medida que Dios revela su palabra en nuestro espíritu, por su espíritu con mayúscula, mi mente comienza a tener entendimiento espiritual. Y comenzamos a comprender todas las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios y ese plan eterno trazado por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera extraordinaria. Y es que, amado, la inteligencia espiritual tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría nos libera de la torpeza espiritual y nos capacita para ser hombres y mujeres espiritualmente inteligentes, seres llenos del conocimiento de Dios. Y esa debe ser, por supuesto, nuestra meta más grande y más gloriosa. Y es a lo que
apuntamos en nuestro ministerio Reinando en Plenitud, cuando compartimos con ustedes todos estos misterios maravillosos que el Señor previamente nos ha revelado. Número 4. Está el espíritu de consejo. Este espíritu es la capacidad de formar consejos y de ejecutarlos. Pablo en Hechos 20:27 afirma lo siguiente. Él dice que a los santos de Éfeso, de los que está hablando allí, no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios. Yo no alcanzo a imaginar la riqueza de lo que los de la iglesia de Éfeso recibieron de los mismos labios del apóstol. Pero dice 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y amados pastores y maestros que me escuchan y que están siguiendo estos temas, esa es nuestra función. Es enseñarle a los santos todo el misterio de Dios, todo el consejo de Dios. No es entretenerlos con cánticos y con oraciones y con ayunos y con vigilias, sino educarlos en su entendimiento. Esa es nuestra misión. Y es importante que entendamos que para tener un espíritu de consejo se necesita entonces conocer y percibir profundamente la palabra de Dios. Un consejo es aquello que es pensado y conocido en la mente de uno. Un consejo es una opinión en cuanto a lo que se debería hacer, resolver o ejecutar. Y nosotros, amados, tenemos esa capacidad maravillosa desde el trono de nuestro espíritu. Número 5. Espíritu de poder. Es la capacidad, amados, de llevar a cabo cualquier cosa. El poder denota capacidad para obrar, para actuar e implica eficacia, fuerza y fortaleza. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notemos bien, ¿qué fue lo que los 120 discípulos entonces recibieron en Jerusalén? Recibieron capacidad para actuar, para ser testigos de Cristo, para poderle explicar al mundo que Cristo había resucitado de entre los muertos y que juntamente con Él, ellos y nosotros también hemos resucitado. Pablo dice en Romanos 1:16 lo siguiente. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? Sin ninguna duda, hermanos, es el Evangelio de la gracia. Este Evangelio es una fuerza potente que nos abre puertas y nos permite derribar cualquier obstáculo para salvar a todo aquel que crea en el Cristo resucitado. El poder de Dios, no lo olvidemos, no es tumbar personas y hacer cantidad de señales y de prodigios que muchas veces no pasan de ser más que un espectáculo al público, sino es compartir el Evangelio de la gracia, explicándolo de manera clara y profunda a los oyentes, porque es en el Evangelio donde está el verdadero poder de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado para hacerlo.
Y esa es una parte muy importante, porque nuestros temas están llegando hasta lo último de la tierra. Pues eso es lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Él dijo que el evangelio sería predicado a todo pueblo, tribu, lengua, pueblo y nación, antes de que vengan los 7 años de la tribulación. Número 6, amados, encontramos entonces espíritu de conocimiento. Pablo dice a los santos en Corinto, en 1 Corintios 12, 8, lo siguiente. 1 Corintios 12, 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, y usted ve que es con mayúscula, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría viene a nuestro espíritu y se recibe por revelación. Y la palabra de ciencia o conocimiento viene a nuestra mente renovada y se recibe, mis amados, por medio de la enseñanza, por medio de la educación de nuestro entendimiento. De ahí que es de suma importancia que el Señor nos permita escudriñar la Escritura como Él ordenó, pues a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Finalmente, y número 7, está el espíritu de temor de Jehová. ¿Qué significa? Amados, este es un miedo saludable a desagradar a Dios. El temor le ayuda a uno a ser precavido, a actuar y a vivir con reverencia, honrando al Dios que todo lo merece de nosotros. No es miedo, es temor reverente. Es el anhelo que tú y yo tenemos de agradarle en todo, de obedecerle de una manera completa y perfecta. Es nuestra meta. Pablo le dice a los santos en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí de nuevo aparece la palabra temor. Y le agrega temblor. El temor es nuestro motivo interno y el temblor es la actitud externa. El temor es una reverencia y el temblor es una agitación. El temor aquí, amados, es apartarnos del mal. Y el temblor es un saludable miedo a desagradarlo. No estamos aquí para desagradar a nuestro Dios, sino para obedecerlo completamente. Así que, amados, muy por encima, estos son los 7 espíritus de Dios y su significado. Los 7 espíritus de Dios que ardían como lámparas de fuego delante del que estaba sentado en el trono, en el capítulo 4 de Apocalipsis que comenzamos leyendo, frente al trono establecido en el cielo. Por supuesto, todo esto es una enseñanza que amerita mucho tiempo, pero que quise resumir en esa breve charla que he tenido con ustedes. Así que, mis amados, que no se nos olvide que la puerta para entrar en nuestro espíritu ya está abierta. Que la puerta es Cristo, pero al mismo tiempo es la mente nuestra la que nos comunica con el hombre espiritual. El camino ya está abierto. También el camino sabemos que es Cristo. Y el trono está ya establecido en nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu, en cada uno de nosotros. Para que a través de él podamos entonces entender y conocer y recibir esa manifestación gloriosa de los 7 espíritus de Dios en nuestras vidas. Tú y yo
Por eso decimos que en Cristo estamos perfectos y completos, sin que nos falte cosa alguna. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por tu hermosa palabra. Este sería un tema muy extenso, pero he querido resumirlo así para que tu pueblo pueda ir degustando y entendiendo realmente lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, este tesoro en vasijas de barro, que es nuestro cuerpo, en donde nuestro cuerpo es el recipiente del alma, en donde el alma es el recipiente de mi personalidad, pero en donde mi espíritu es el recipiente de Dios mismo, que se ha sentado en el trono de nuestro espíritu para desde allí darnos entendimiento, sabiduría, poder, conocimiento y vida. Una vida en abundancia, llena de gozo y alegría, en donde nos ha capacitado para desde nuestro espíritu reinar sobre la tierra, en vida, paz, gozo y libertad, juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Amados, gracias por su atención. Yo los invito para el próximo tema, que con la ayuda del Señor va a ir clarificando cada vez más todo esto que hemos comenzado a mirar acerca de nuestro espíritu con minúscula, en donde habita el espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios. Y hablaremos de la necesidad de comprender de estar convencido y seguro de que yo estoy lleno del Espíritu Santo, de que Él habita por la fe en mi corazón y de que el Señor y yo en el Espíritu somos uno solo, para gloria de su nombre. Gracias por su atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.